La revelación de Dios está sobre tu vida. La luz del cielo está sobre tu vida. Oh, las ideas creativas están sobre tu vida. Tú eres bendición y no maldición. Tú eres un José donde te paras. Tú eres la bendición para esa compañía donde trabajas. Tú eres la bendición en tu pequeño negocio, en lo que estás a punto de emprender. Dios, aleluya, va a bendecir tu vida. Cardos y espinos pasaron. A ti no te quedará debiendo la gente. Aleluya. A ti se te va a desatar la bendición. Y no vas a tener que andar peleando por lo mismo tuyo para que te paguen, sino que la bendición se te va a desatar. Levánteme la mano así, aleluya, y dígame: hoy me despojo de los cardos, me despojo de los espinos. Ya lo llevaron por mí en la cruz. ¿Sabe dónde lo cargó Jesús? Los cardos y espinos. De eso era hecha la corona de Jesús, de cardos y espinos, y se la penetraron hasta el cráneo. Aleluya, allí la clavó en la mera frente, en la mera coronilla de su cabeza. Aleluya, aunque lo hicieron en forma de burla para burlarse de él, pero más no sabían que estaba rompiendo la maldición de la tierra, estaba rompiendo la maldición de la pobreza, estaba rompiendo la maldición de la calamidad, estaba rompiendo la maldición, aleluya, de la miseria y de la ruina y de la estrechez. Alguien diga: me voy a ensanchar en el 2014. Oh, el poder de los cardos y de los espinos, Cristo los clavó ya y los llevó en su frente para, aleluya, hacer. ¿Usted cree que cada cosa no tiene un significado? La corona de espinas tiene un significado. Cristo sintió el dolor que le penetró las espinas en su frente, y al sentir ese dolor pagó para que usted ahora no sufra de los cardos y de los espinos. Regularmente cardos y espinos nacen en el desierto, en tierras áridas, pero la tierra fructífera da bendición, y bendición en abundancia. Entonces, cada vez que el hombre quiere conquistar algo, la cosecha que recibe es espinos y cardos. Oh, pero alguien va a cosechar algo mejor aquí. Alguien lo cree aquí, o alguien va a cosechar algo mejor aquí. No vas a cosechar después del día cansado de trabajo, aleluya, rechazo, desprecio. No. La bendición del Señor se va a desatar sobre tu vida. Es como alguien que cría a sus hijos y después sus hijos se vuelvan rebeldes con los padres. Eso es como, verdad, de cosechar cardos y espinos. Pero usted no está cosechando cardos y espinos. Usted va a cosechar, va a criar hijos que lo van a honrar, que aunque en un momento de adolescencia no entiendan el propósito, pero cuando entiendan y cuando aún sean padres van a entender también todo lo que no logren entender hoy. El esfuerzo de tu trabajo, cómo cuesta crecer un hijo, cómo cuesta educarlo, cómo cuesta levantarlo. Pero el Dios del cielo te va a dar en tu casa no cardos y espinos. Yo declaro que te dará hijos verdaderamente que honran y que se apropian del principio de la palabra. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida. Cardos y espinos, a ti no te producirá la tierra. Tú no tendrás hijos para la cárcel. Tú tendrás hijos para que se levanten poderosos en el nombre de Jesús. Tú no tendrás hijos para que anden allá con los pantalones abajo, drogados y borrachos y llenos de alcohol. Tú vas a tener hijos para que sean la bendición de Dios. Y cuando, aleluya, tú no te avergüences de decir: ese es mi hijo, sino que puedas levantar la cara, la frente en alto y decir: ese es el fruto de mi vientre, ese es el fruto de mis lomos, esa es mi semilla, es la bendición de Dios en la tierra. No son cualquier cosa, son la bendición de Dios en la tierra. No son cardos y espinos, no son un dolor de cabeza para ti, no son un problema, aleluya, que te punza, sino que es una bendición que te abraza. Oh, aleluya. Alguien dice aleluya. Santo es el Señor. Está bueno este mensaje, hermano. Entonces, cada vez que el hombre quiere conquistar algo, hay derramamiento de sangre, y el diablo demanda sangre. Pero ya no tiene que haber derramamiento de sangre. Ya Cristo derramó sangre en la cruz del Calvario. Usted no tiene que derramar su sangre para obtener las cosas. Alguien las pagó por usted y por mí. Alguien se apropia de eso aquí. Alguien se apropia de eso. Ya Cristo derramó sangre. Entonces, ¿cómo podemos conquistar, avanzar, alcanzar nuestros sueños sin que la maldición del pecado caiga sobre nosotros? ¿Cómo podemos conquistar, avanzar, alcanzar nuestros sueños sin que la maldición del pecado caiga sobre nosotros? El libro de Éxodos, capítulo 12, versos 5 y 17. Éxodo 12, 5, 17. Le voy a hacer una imagen así figurativa. Moisés allá
en Egipto con el pueblo de Israel. Usted tenga ahí el verso. Allí en ese pasaje se nos relata cómo el pueblo de Israel tuvo que celebrar la Pascua, fiesta que simboliza la libertad de la esclavitud que estaban padeciendo en manos de los egipcios. ¿Qué se celebró ahí? En el verso 5. Verso 5 dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas, de las cabras, o de las cabras, ovejas o cabras, ¿verdad? Era para el sacrificio. El verso 6: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel enfrente de las 2 tardes. Siguiente verso. Dice: y tomará de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ahí nosotros vemos un acto de cobertura, diga cobertura. Quiero sentar esto porque esto es un verso muy importante para que usted entienda este significado. Yo muchas veces he hablado y he enseñado del poder de la sangre de Cristo. Que la sangre de Cristo no solo te redime, no solo perdona tus pecados, sino que la sangre de Cristo también tiene un poder de cobertura. Sé que hay muchos maestros que hoy enseñan que eso no es así, pero yo me sostengo en lo que la palabra del Señor dice, lo que acaban de leer ustedes ahí. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Tomó la sangre del becerro, tomó la sangre del cordero o de la cabra, tomaron la sangre en un recipiente. Hay detalles ahí que con un hisopo el padre de familia, el líder de casa, tenía que tomar esa sangre para ponerla ¿dónde? Dice que la pondrían en los dinteles de las puertas, en los postes. ¿Qué iba a suceder ahí? Donde hubiera sangre, la muerte iba a pasar de largo. ¿Qué quiere decirle eso? Eso habla de cobertura. Que donde hay sangre, donde hay cobertura, la muerte no puede traer destrucción. Entonces, si la palabra dice que si la sangre de los machos cabrillos, de la becerra rociada, podía cubrir pecados, cuánto más no la sangre de Cristo. Alguien dice amén a esto. Si esa sangre podría cubrir pecados, podría hacer una obra temporal aún, cuánto más no la sangre de Cristo. ¿Cuántos creen que nosotros podemos aplicar la sangre de Cristo en nuestras casas? O no es religiosidad, o no es de repente serle de alguna forma tenemos derechos legales en la palabra para declararlo. Si Moisés al poner la sangre, porque mira, hay gente que dice no, pero eso era para los primogénitos. No solo para los primogénitos, porque ni una pezuña de los animales de los judíos fue dañado, murieron. No solo los hijos, no solo los primogénitos, no solo el pueblo, no solo la familia, sino, aleluya, aún los animales entraron en la bendición. Y quiero decirle, hay algunos egipcios que no eran judíos, no tenían la sangre judía, no tenían la bendición de repente a través de Abraham, no estaban bajo la promesa, pero por haber entrado con las familias de los judíos, también encontraron salvación y redención. Sus primogénitos no murieron, enseñándonos así que desde aquel tiempo también la bendición, la gracia era también para el pueblo gentil. ¿Cuántos dicen amén? Para nosotros que no somos judíos originales, pero somos el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios. Entonces que nadie lo pare de clamar la sangre de Cristo. Que nadie lo pare, aleluya. A mí no me importa que alguien me diga está loco, porque yo declaro que la sangre cubre tu carro, que la sangre de Cristo cubre tu casa, que la sangre de Cristo cubre tus hijos, que la sangre de Cristo va a cubrir tu familia, que en tu casa, en tus puertas, en tus ventanas, en tus postes hay sangre redentora. Y más este mes donde enfrente de ti de repente hay una calabaza, hay una calavera. Vas a la tienda y ves a Drácula, ves a Batman, ves a otros demonios y ves
a otras calaveras que son muerte ahí, de repente ensangrentadas, todas feas, que yo no podría hacer una cara así de demoníaca, porque ¿sabe qué me decía el Espíritu Santo anoche? Son diseños de satanistas. Quienes los diseñaron, quienes los inventaron, quienes los formaron con un trasfondo satánico, fueron diseñadores satánicos para desatar algo en este mes. Por eso yo estoy hablando de la sangre de Cristo, que va a cubrir tu casa, va a cubrir tu carro, va a cubrir tu familia, va a cubrir tu hogar. Anoche cubrimos los hijos, cubrimos los niños, cubrimos los jóvenes, cubrimos los adolescentes, declaramos cobertura sobre las mujeres, sobre los adultos, sobre los ancianos, sobre los pastores, sobre los de la alabanza, sobre los diáconos, sobre los líderes, sobre las escuelas bíblicas, sobre las reuniones familiares. Donde quiera que haya un hijo de Dios que se le reveló esto, hay sangre redentora. La muerte va a huir de largo en el nombre de Jesús. La muerte va a retroceder en el poder de la palabra. Y no solamente eso, sino que donde hay sangre hay redención. Eres redimido y los cardos y los espinos no te van a afectar a ti. Eso era la diferencia de repente, aleluya, de una congregación a otra en el nivel que se te revele. Tú eres bendecido de que te desate la revelación de la palabra, porque no todos entienden esto, hermano. Hay quienes que simplemente lo toman para salvación de pecado, pero después que te lleve la tristeza, que tenga la pobreza, que siempre estés ajustando para pagar el bill de la luz, que siempre estés ajustando. No. Eso es algo que en un momento dado lo puedes vivir porque no tenías luz, pero conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Cuando la verdad se te revela, tú vas a declararle, vas a hablarle con autoridad, vas a decirle: cardos y espinos me siguen porque el diablo es un testarudo que no quiere entender que yo ya fui libre, que yo ya fui redimido, que yo ya fui transformado. Pero aplico la sangre, aplico la aleluya, ahora en el nombre de Jesús, la sangre de su frente que me libera de los cardos y los espinos. Aplico la sangre de la corona de espinas que cachó hasta por las coronas de espinas, y esa sangre tiene poder para liberarme de los cardos y de los espinos. No te producirá cardos y espinos. Entonces, cada vez que el hombre quiere conquistar, hay algo, hay derramamiento de sangre, y el diablo demanda sangre. Pero ¿cómo podemos conquistar, avanzar, alcanzar nuestros sueños sin que la maldición del pecado caiga sobre nosotros? Diga: sangre redentora. A Moisés no le cayeron los cardos y los espinos. A él se le manifestó la sangre que lo cubrió. ¿Cuántos dicen amén aquí? A él le vino la bendición del Señor. A él experimentó la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces tenían que tomar un cordero y juntar la sangre en un recipiente. Luego esa sangre tenía que aplicarla a los postes y dinteles de cada casa. De esa manera iban a ser protegidos. Diga conmigo: protegidos de la muerte de aquel tiempo. O donde haya sangre estarás protegido. Donde haya sangre estarás protegido. ¿Cuántos quieren estar protegidos? En un mundo de maldición, en un mundo de ruina, en un mundo de escasez, en un mundo de crisis, en un gobierno de crisis, en un tiempo de crisis donde también hay crisis no solo en la economía, crisis de pestilencias que están de repente en los aires, virus, de repente químicos. ¿Usted sabía que estamos en una área donde hay químicos? Donde de repente el ser humano está inventando armas, inventando cosas, y usted no sabe qué químicos se desatan en los aires, y esos pueden estar en su vecindario, pueden estar en el área donde usted se mueve. Dios lo va a cubrir porque usted tiene que estar también protegido. ¿Por qué mucha gente está muriendo de cáncer? Sabe que hay muchos químicos en los aires, grandes corporaciones, grandes de repente contaminación en el medio ambiente, y el ser humano recibe consecuencias y a veces no se sabe de dónde, ¿verdad? Pero usted y yo tenemos que estar protegidos. Entonces, ¿cómo venció Israel la muerte? ¿Cómo la venció? ¿Cómo lograron salir de la maldición de la esclavitud? Mataron el mejor cordero. El padre tomó la sangre en su recipiente, aplicó esa sangre a los postes y el dintel de la casa. Fue a través de la sangre. Diga: a través de la sangre. Hoy estamos volviendo a aquel verso que dice Jesús, hablando él en Apocalipsis: ellos le han vencido por la sangre y por el testimonio.
Ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por el testimonio. Y nosotros también venceremos por la sangre de Cristo Jesús, amado. Amén. Entonces, de la misma manera podemos hacerlo hoy. Diga, hoy lo podemos hacer. Hoy tenemos el Cordero y su sangre, le dije, está viva. Diga, la sangre está viva. Entonces esa sangre puede ser derramada y esa sangre puede ser aplicada porque no se agota, ni se ha diluido, ni ha perdido su poder. Cristo es el mejor Cordero de Dios. Alguien dice amén. Cristo es el mejor Cordero de Dios. Nuestras vidas son el recipiente que tiene que recibir la sangre de Jesús. Tomemos o tenemos que aplicar esa sangre a nuestras vidas, confesando nuestros pecados y siendo libres de la maldición que produce el pecado. Alguien quiere ser un recipiente de su sangre en este lugar. Usted sabe que usted lleva la sangre, porque si usted está cubierto con la sangre, a donde toque va a poner la sangre de Cristo Jesús. Aleluya, donde palpe va a poner la sangre de Cristo Jesús. Y sabe que eso representa marcar el territorio. Por eso en su oficina, por eso en su trabajo, métase cuando pueda a los lugares claves y declare la sangre de Cristo. Yo la aplico en este lugar. Alguien dice gloria a Dios. Y allí es donde el poder del Espíritu Santo se va a manifestar. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, verso 24? Hebreos 12, 24. Dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Oiga, entonces dice que te ha acercado a Jesús, quien está mediando para que te pongas de acuerdo con Dios y que te has acordado de su sangre rociada. Esta sangre actúa en tu vida para perdón de tus pecados. Entonces, ¿qué tienes que confesar para liberación y protección? Aplicándola específicamente donde lo estás necesitando. Usted aplica la sangre donde quiera que usted necesite el poder de su sangre. Cada área de tu vida puede verse beneficiada si confiesas tus pecados y aplicas el poder de su sangre. Así que la sangre de Cristo puede hacer múltiples cosas en diferentes áreas. El diablo no puede demandar sangre porque la sangre que fue derramada es la de Jesucristo. El diablo no te puede acusar ni condenar porque la sangre de Jesucristo te ha redimido de la culpa y del juicio. Amén. Tú tienes que tomar el derecho legal. Sabes que la sangre de Cristo nosotros la tenemos como un regalo de Dios para nosotros a través de Jesucristo. Pero eso está ahí. Y es como que a ti te dejen una herencia. Si no vas al banco a hacerla efectivo, aunque sean millones, no la vas a poder usar. Vaya, aleluya, a sacar su herencia y hágala efectiva en el nombre de Jesús. Aplíquela a su vida. ¿De qué le sirve a usted una herencia de 3 millones en un banco si no va y lleva, aleluya, su nombre y su identificación? Y dice aquí estos con papeles legales, porque el acta de los decretos ya fue, aleluya, anulada en el Calvario. Decretos que pesaban en contra de ti fueron rotos y ahora tienes, aleluya, el derecho, porque dice que para que un heredero pueda reclamar la herencia tiene que morir el testador, que es Jesucristo mismo. Y Él murió, y al morir se hizo efectiva y se hizo legal en tu vida. Así que ahora legalmente tú puedes reclamar tu bendición y puedes decir: esa sangre me pertenece a mí en el área que tú la declares. Entonces el diablo no puede tener tu conquista, porque la sangre del Cordero puede avanzar con confianza en la tierra de bendición que Dios te da. Entonces es tiempo de avanzar. Primer derramamiento de sangre de Jesús. Mire, primer derramamiento, estaba en la introducción. Primer derramamiento de la sangre, pero ya voy terminando. Primer derramamiento de la sangre. Diga fidelidad. Fidelidad es el primer derramamiento de sangre. Van a ser 7.
Hoy le voy a dar por lo menos uno, tal vez dos. Entonces, quiero que lo vea así. Y para eso le voy a llevar a la palabra. Lucas 22, 43 y 44. 22, 43 y 44. Lucas 22. Voy a tomar lo que necesito de este pasaje. No es que le estoy quitando a la palabra. Amén. Hay gente que piensa, los predicadores necesitamos a veces la parte A o la parte B del texto. A veces no necesitamos todo el texto. Y no es que uno le quite, está el verso ahí porque, ¿verdad? Pero uno necesita un reglón del verso. Entonces, el verso 43 y 44 voy a tomar lo que necesito. Dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El primer derramamiento de sangre, diga grandes gotas. Aquí usted ve, dice que un ángel del cielo se le apareció para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Dónde fue su primer derramamiento de sangre? No fue cuando lo latigaron, es cuando estaba en agonía. Era cuando, ¿sabe cuándo? Cuando ya tenía, mira, a Jesús se le vino todo encima en un mismo momento. Judas lo traicionó, Pedro lo negó y los discípulos lo abandonaron. Que estaban dormidos. Jesús les dijo: oren por orar y velar para que no entréis en tentación. Y se quedaron dormidos, no velaron, no oraron. Y Jesús, mire, cuando uno está en una prueba difícil, quisiera que todo el mundo esté orando con uno, o orando por uno. ¿Cuántos han pasado eso? Quieren que de repente todo el mundo pero Jesús, en la parte humana, él también sintió eso. Entonces, oiga el ejemplo que se da en esta enseñanza. Dice que cuando una mujer entra en trabajo de parto, se esfuerza tanto por dar a luz que puede llegar a producir la ruptura de los vasos capilares de su rostro. ¿Hay alguna mujer aquí que pueda más o menos acordarse un poco? Pero dice que cuando una mujer entra en trabajo de parto, la presión que tiene es tan fuerte que pueden de repente hasta vasos capilares de su frente, de su rostro, reventarse. Entonces, algo parecido le pasó a Jesús la noche que fue apresado, en momentos que se encontraba en el huerto llamado Getsemaní. Su dolor al saber que lo venían a apresar para matarlo, su angustia por conocer que uno de sus íntimos discípulos lo estaba traicionando, la indiferencia de los 11 ante su sufrimiento, evidentemente hizo que el peso por un momento crucial reventara vasos capilares de su frente y derramara sangre. Diga gran presión. Gran presión en Getsemaní. El primer derramamiento de sangre fue en Getsemaní. Gran presión por sentirse de alguna forma traicionado por Judas, ignorado por los 11 discípulos. Sabía él, porque Jesús sabía que esa noche lo iban a entregar y que iba a caer en manos de, no voy a hablar mal de ellos, pero en manos de hermanos eran terribles. Lo golpearon, lo bofetearon. Eran soldados romanos, hermano, gente violenta, agresiva, y respetaron a su amado Jesús y el mío. ¿Alguien está aquí todavía? Hermano, no sé, pues, a mí no me causa eso, pero tiene usted y yo que saber que no solo lo despojaron de su ropa, sino que lo bofetearon, lo golpearon, su barba no se la afeitaron, sino que dice que se la mesaron, se la arrancaron, fue escupido, le cubrieron el rostro, lo bofeteaban y decían: Jesús, profetízanos quién fue el que te golpeó. Pero antes de eso, ¿sabe qué? Él estaba en Getsemaní sufriendo, y ahí empezaron a caer las gotas de sangre. Quiero decirle a alguien, para que usted reciba sanidad,
Tú tienes que pasar tu Getsemaní, pero Jesús ya lo pasó por nosotros. Alguien ha estado en gran presión alguna vez en la vida. Alguien ha sentido gran presión en la vida. Quiero decirle, Jesús pasó por ahí, pero Él ya sufrió esa presión. Y ya sufrió y pasó el Getsemaní en victoria, para que usted pueda disfrutar de una victoria completa. Y cuando pase por Getsemaní, usted pueda ver la victoria en su vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, de repente alguna vez ha tenido una presión que dice: Señor, no sé si casi no alcance el oxígeno. Parece que hay una presión que tú sientes carga. Y a veces ministerialmente uno puede sentir eso, pero quiero decirle, uno va a pasar el Getsemaní. No te vas a morir, hermano, porque ¿sabe qué es lo que hace la gente en gran presión? Cuando está en presión fuerte sin Cristo, se matan, se suicidan. Usted ve en Facebook hoy los jóvenes están poniendo en una escuela un jovencito que dejó una nota ahí, ¿verdad? Y se quitó la vida, se pegó un balazo él solo en la cabeza, porque está pasando una presión que la novia lo dejó, hermano. Eso pasa y la vida sigue, pero él pensó que ya el mundo se le había cerrado y que a nadie ya no servía más vivir, entonces se mató. Pero cuando el cristiano ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, pasas tu Getsemaní y lo pasarás en victoria en el nombre de Jesús. Porque hay sangre en Getsemaní, diga: hay sangre. ¿Y cuál es la primera sangre de Getsemaní? Se llama fidelidad. Cristo fue fiel ahí. Ahí podía él renunciar. En un momento dado, ¿qué pasó? Él dijo: Padre, si es posible que pase por mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Fidelidad. En Getsemaní tienes que ser fiel. ¿Cuántos dicen amén? En Getsemaní tienes que decir no para atrás ni para coger impulso. Mi Cristo, aleluya, no tuvo temor de tomar el madero, de ser latigado. Sabía lo que iba, que no lo iban a tratar con diplomacia, que no lo iban a tratar con ¿cómo se llama? Dulces de esponja de caramelo. No lo iban a tratar suavecito. Lo iban, hermano, a reventar. Pero él fue obediente. Nosotros, aleluya, tenemos que seguir su ejemplo. Entonces su dolor al ver que lo venían a apresar para matarlo, su angustia por conocer que uno de sus íntimos discípulos lo estaba traicionando, la indiferencia de los 11 ante su sufrimiento, evidentemente hizo que Jesús pase por un momento crucial. Entonces ahí nosotros vemos en Lucas 22, 43 y 44, dice que se le apareció el ángel del cielo. En Getsemaní, ángeles de Dios estarán a tu lado. Dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Cuando estés en angustia, en agonía, ángeles de Dios te fortalecerán. ¿Alguien dice amén aquí? Para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mire qué presión. Dice que oraba intensamente. Diga intensamente. No era una oración: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? No, era una oración intensa. Mire, cuando uno entra en una oración, yo no sé si hay alguno aquí que ha hecho una oración, que haga una oración hasta que sude. Tal vez no gotas de sangre, pero que sude, porque le pone esfuerzo físico a su oración. O usted nunca ha mojado la camiseta, bueno, ¿verdad? Lo que lleva ahí, aleluya, nunca tiene que entrar en algunas oraciones de rompimiento. Alguien les llama gemidos indecibles, que lo más cercano es, dice, dolores de parto. Y Jesús estaba ahí, aleluya. ¿Qué es lo que iba a dar a luz? La iglesia del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que nacería en los próximos días? Los 120 que después iban a regresar, los 12, bueno, los 11, porque uno se reventó. Judas se mató él solo, porque los Judas no hay que matarlos ni mandarlos a matar, ellos solos se revientan. Alguien está aquí todavía. Ellos solo se ahorcan, ellos solo se quitan la vida. Pero los 11 que quedaron, hermano, Jesús lo volvió a reconquistar, cuando resucitó se le apareció. Y ellos entendieron, hasta Tomás, que verdaderamente era el Hijo de Dios y que había resucitado. Pero ahí Jesús estaba, hermano, en una oración intensa. Entonces, estas gotas de sangre son el primer derramamiento de sangre que Jesús tuvo en aquel día. ¿Dónde fue el primer lugar de derramamiento de sangre? Diga Getsemaní. En Getsemaní fue el primer derramamiento de sangre. Diga, es por su sangre. Entonces, completamente solo, agonizando,
se mantuvo absolutamente fiel en lo que tenía que hacer. Sufrir hasta la muerte por vosotros, por usted y por mí. Por eso este derramamiento podemos titular la sangre de la fidelidad. Diga conmigo, la sangre de la fidelidad. Hoy usted tal vez no tendrá que llevar el mismo peso, pero hay tiempos de presión en la vida y usted tiene que pasarlos. Tiempos de Getsemaní y usted no tiene que retroceder en el nombre de Jesús. Alguien dice amén. A alguien le estoy hablando que ha tomado un poquito, porque si lo hicieron con el árbol verde, lo pueden hacer con las ramas secas. Tal vez usted pueda tener Getsemaní aún por su gente a su alrededor, personas en la iglesia o fuera de la iglesia, o en algún área de la vida pueda sentirse traicionado, dejado, sentirse solo como una gaviota ahí. Pero sabe que en su Getsemaní Dios lo va a cuidar y lo va a sacar adelante en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, por eso este derramamiento se puede titular la sangre de la fidelidad. Jesús se mantuvo obediente al Padre, fiel a su llamado hasta la peor muerte de la cruz. Alguien dice amén. ¿Por qué tuvo que sufrir Jesús la agonía? Por el pecado del hombre ante la mentira de Satanás. Eva le creyó y le dio lugar al diablo, la escuchó y se rebeló. Y Adán participó también de aquella rebeldía, y por el pecado fueron maldecidos ellos y toda la raza humana. Entonces, ¿por qué tuvo que sufrir Jesús? Porque era el único que podía ocupar nuestro lugar. Diga, era el único que podía ocupar nuestro lugar. Nadie más que Jesús podía morir por nosotros. No vale la vida de otro pecador para que seamos salvos. Se necesita a un cordero perfecto, sin mancha, sin pecado. Ese era Jesús. Él ocupó el lugar tuyo y el mío para que tu agonía termine. Diga gloria a Dios. No vale la sangre de otro pecador. A veces puede ser tan más bandido que el otro, ¿verdad? Solo la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos entender de esto? ¿O qué se nos revela de esto? La sangre derramada por Jesús en el Getsemaní nos libera por haber dado lugar a las por haber dado lugar a las mentiras del diablo en nuestra vida. Eva y Adán, a través de ellos todos cedimos al pecado, pero a través de Cristo recibimos redención. Por su sangre tenemos la posibilidad de tener la mente de Dios y no los pensamientos y mentiras del diablo. Ezequiel 11, 19 y 20. Por favor, Ezequiel 11, 29 y 20. Esta sangre nos libera de las palabras de maldición y mentiras que otros han dicho a tu vida. Dice Ezequiel 11, 19. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Siguiente. El siguiente. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra y de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Entonces podemos nosotros ser liberados. Esta sangre nos libera de las palabras de maldición y mentiras que otros han dicho a tu vida. Esta sangre te libera de la maldición y mentiras que algunos han dicho o dijeron otros de ti. Esta sangre nos libera de las traiciones y engaños sufridos por aquellas personas en quienes confiabas. ¿Quiénes son las personas que te han engañado, traicionado? ¿Quiénes son las personas a quienes has dañado para perdonar y pedirles aún perdón a esas personas que no solo las que te han dañado, sino las que tal vez tú sin el conocimiento del Señor puedas haber dañado?
esa sangre tiene ese poder para limpiarnos y para redimirnos de toda maldad y de toda iniquidad. Le digo tal vez nada más el punto número 2 donde se derramó la sangre. Segundo derramamiento de sangre, de la sangre de Jesús, es la redención. Diga conmigo, redención. La segunda acción en que Jesús derramó sangre fue cuando flagelaron su cuerpo con el látigo de Roma. Cuando flagelaron su cuerpo con el látigo de Roma. Se recuerda que lo capturaron, lo arrestaron. Más bien se entregó él, ¿verdad? Porque no lo podían arrestar, tenía que él entregarse. Y flagelaron su cuerpo. El látigo de Roma era un instrumento de tortura que desgarraba la carne de la víctima. Oiga eso. Era un arma de tortura que desgarraba la carne de la víctima. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios cubrió sus desnudez sacrificando animales inocentes. Este fue el primer derramamiento de sangre. Génesis 3:21. En Génesis 3:21 usted mira ahí. Fue el primer derramamiento de sangre del que nos habla las escrituras. Se nos durmió allá. Este derramamiento ahí en Génesis habla cómo Dios cubrió la desnudez, no el pecado, sino la desnudez de Adán y Eva. Amén. Entonces este derramamiento nos estaba señalando el verdadero y necesario sacrificio de Jesús para cubrir todos los pecados del hombre. Entonces, ¿por qué es necesario el derramamiento de sangre de Jesús? Para ser redimidos. Diga, para ser redimidos. Romanos 3:24 dice que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Quiero decirle esto y termino con esto. Cuenta una historia verídica que cuando un amo estaba queriendo comprar a una mujer negra, ella lo escupió en la cara. En realidad lo que estaba tratando de hacer aquel buen hombre era comprarla para dejarla libre. Y así lo hizo. La mujer quedó sorprendida de tal punto que le dijo a aquel hombre: desde ahora tomo la decisión de servirte incondicionalmente. Oiga, él la estaba comprando para dejarla libre y ella la escupió en la cara. Pero cuando se dio cuenta que al pagar el precio por ella era para liberarla, ella voluntariamente decidió servir a Jesús, a su amo, en este caso a este señor. Nosotros estábamos esclavos y él pagó el precio por nosotros. ¿Cree usted que no voluntariamente tenemos que decidir determinantemente servirle? Tal vez en otro tiempo cuando le predicaban la palabra decía, esos fanáticos, pero ahora en esa forma le escupió la cara a Jesús. Pero ahora él no guarda rencor, sino que él, aleluya, te liberó, pagó el precio por ti que nadie podía pagar y ahora solamente resta que le sirvamos con gratitud. Esto es lo que significa la palabra redención, pagar un precio para que un esclavo sea libre. ¿Cuántos estábamos esclavos aquí? De gracia recibiste, dad de gracia. Qué bueno que como aquella mujer también usted y yo decidamos entregarnos a Jesús incondicionalmente. Recibimos de gracia, vamos a servir de gracia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Hebreos 11:4. Hebreos 11:4. La ofrenda sacrificial de Abel lo redimió. Esa muerte simboliza la muerte de Cristo. ¿Cuántos saben? Si en Hebreos 11:4 se habla de la muerte de Abel, que dice que todavía clama, todavía, ¿verdad? Entonces, la ofrenda sacrificial de Abel lo redimió. Esa muerte simboliza la muerte de Cristo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre. Juan 1:29. Él es la ofrenda perfecta, el supremo sacrificio. Aleluya, por Cristo. Y como Abel tenemos que responder a la gracia, al sacrificio de Jesús, dando nuestras mejores ofrendas para cubrir nuestros
errores, nuestras faltas. ¿Y qué? ¿Cuál es nuestra ofrenda mayor? Nuestra vida, porque la sangre es la que nos cubre de toda iniquidad. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios mata a los primeros animales fue para cubrir a Adán y a Eva su desnudez. No cubrió su pecado, cubrió su desnudez, les dio cobertura por la sangre. Cuando una persona está cubierta por la sangre de Jesús, no tiene que tener ninguna duda que ella lo protege. Tiene que saber que por el precio de esa sangre se convierte en un cristiano victorioso. ¿Cuántos tienen completa confianza en la cobertura de su sangre? Completa seguridad, completa bendición. Entonces, otro punto es para sanarnos. La enfermedad no es obra de Dios. El pecado fue la puerta para que entrara la enfermedad, la muerte, la opresión y todo lo que mortifica al hombre. Cuando Jesús vino, su misión era recuperar todo lo que el hombre perdió por el pecado. Diga, cuando Jesús vino, su propósito, dígalo, era recuperar todo. Diga todo lo que el hombre perdió. Adán, usted nunca lo vio enfermo. Yo creo que ni el polen lo hacía destornudar de las flores. Y habían, pero él estaba sano. Y usted y yo estamos volviendo a recuperar la posición de Adán. ¿Cuántos están recuperando lo que Adán perdió? Es a través de Cristo, es a través de la sangre de Jesucristo. No, yo no sé si usted dice, no, yo no creo que eso sea así. Va a dejar que se le haga una pelota aquí de dolor y no. Reprenda en el nombre de Jesús toda enfermedad. Tiene que retroceder. Usted va a ser libre en el nombre de Jesús. Entonces, nosotros tenemos que entender que la enfermedad no es parte de nosotros. Mucha gente se amolda, se acostumbra a la enfermedad. Otros hasta con su actitud atraen las enfermedades, pero Cristo vino para llevarse nuestras enfermedades y dolores. Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y esto usted y yo tenemos que entenderlo. No podemos permitir que la enfermedad sea parte de nosotros. Vamos a vivir sanos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a vivir en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es el momento de que por la sangre de Jesús recibas una completa redención, una total libertad. En respuesta a esa libertad, desde ahora, entrégate completamente a Jesucristo como Abel. Tienes que ser un cristiano agradecido, un cristiano que ame a Dios, un cristiano que sirva al Señor, un cristiano, aleluya, que vas a seguir el ejemplo de Jesucristo y también vas a apropiarte de los derechos legales. Diga conmigo, su sangre me redime de todo pecado. Diga, cubre toda área de mi vida. Diga, no hay área en mi vida que esté descubierta. Diga, está protegida, está cubierta por la sangre de Cristo. Solo hablamos dos partes donde derramó su sangre Jesucristo: Getsemaní y a través de los látigos romanos, cuando fue latigado. Pero quedan 5. ¿Cuántos quieren que este fin de semana sigamos con esta enseñanza? Esto se va a poner fuerte. Toda la introducción, se va a poner bravo el asunto cuando entremos, aleluya. Cuando Cristo lo clavaron, esa sangre de las manos tiene un significado. Esa sangre de los pies tiene un significado. ¿Cuántos dicen amén? La sangre que salió de su costado tiene un significado. ¿Me está escuchando? Cada punto de sangre que salió y en el área donde derramó su sangre hay un poder legal que activa un poder sobrenatural. La de frente, los espinos, hay un poder poderoso. Cierre sus ojos y le bendecimos al Dios Todopoderoso. Padre, gracias. Gracias por tu sangre. Diga, gracias por su sangre. Cúbrenos.